Bienvenidos a Historias, Paisajes e Imaginarios, diálogos y reflexiones sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Puebla, un proyecto impulsado por la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de nuestra ciudad, a cargo de la doctora Graciela León Matamoros. Las reliquias, definidas como aquellas partes del cuerpo o vestimenta de un santo, consideradas como objetos taumatúrgicos, es decir, capaces de realizar prodigios como la curación de enfermedades, han sido objeto de fascinación y estudio durante cientos de años, principalmente porque en torno a ellas hay una serie de prácticas sociales y culturales que es importante observar, como la solemnidad de todos los santos. Para adentrarnos en esta materia y otras preguntas que iremos formulando a lo largo de esta charla, tengo el placer de conversar con Montserrat Báez Hernández, quien es maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Historia por la UAP. También cuenta con estudios en la misma línea por la Universidad de Concepción en Chile. Desde 2017 se desempeña como jefa de la colección y registro de obra y curadora del acervo del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, del Gobierno del Estado de Guanajuato. Sus principales líneas de investigación se centran en la presencia de santos mártires de Catacumba y la circulación de sus reliquias en la Nueva España, así como el estudio del cuerpo e imagen en el cristianismo novohispano, con especial énfasis en los casos relativos a la orden de frailes menores. Pues muchísimas gracias, Monse, por aceptar esta invitación y pues nada, a nombre de la gerencia, insisto, agradecemos que nos brindes tu tiempo y los conocimientos que has venido acumulando a lo largo de estos años. Hola, Jonathan, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Y pues agradecerte la invitación, agradecer a la gerencia la invitación para compartir un poquito con el público acerca pues, de este tema que he estado trabajando ya desde un tiempo para la fecha. Muy bien. Oye, mira, pues empecemos preguntándote sobre en qué consiste esta solemnidad de Todos los Santos, cuándo inicia, por qué es importante generar investigaciones en torno a esta solemnidad, en torno a esta festividad, por qué es importante conocerla, cuáles son sus raíces históricas, cómo poderla vincular con el patrimonio. Bueno, pues nos gustaría que pudieras comenzar un poquito hablando sobre esta temática. Muy bien. Para acompañar la charla he preparado una pequeña presentación. Perfecto. Entonces vamos a proyectarla. Muy bien. A ver, vamos a ver si todo el mundo la puede ver desde aquí. Perfecto. Muy bien. Pues adelante, a ver, te escuchamos, Nancy. Muy bien. Pues para comenzar, como bien mencionas, vamos a hablar de los orígenes de esta festividad, la Solemnidad de Todos los Santos, que hasta la fecha forma parte del calendario litúrgico cristiano. Y bueno, esta es una festividad muy antigua, se instauró por primera vez por el Papa Bonifacio IV en el 13 de mayo del 609. ¿Y por qué se realiza esta fecha? Pues con motivo de la consagración de la iglesia de Santa María de los Mártires, que seguramente el público lo conoce como el Panteón de Agripa, en la ciudad de Roma, en Italia. Posteriormente, el Papa Gregorio IV modifica esta fecha y la adecúa al 1 de noviembre, que es la fecha que actualmente seguimos nosotros celebrando. Y esta también nuevamente se modifica para conmemorar la traslación de un gran número de reliquias, de cuerpos de mártires, a la misma iglesia. Y bueno, ¿por qué surge esta festividad? Pues la gran cantidad de santos que existen en el cristianismo, pues no es posible integrarlos a todos en una fecha en particular. Por lo tanto se decidió crear esta fiesta, pues para recordarlos a todos, conocidos y desconocidos, y de este modo pues honrar su memoria y motivar la imitación de sus vidas y virtudes. Por supuesto que esta fecha llega a la Nueva España tras la conquista espiritual, con el establecimiento del calendario litúrgico cristiano,
y vamos a verla siempre asociada con la otra festividad de noviembre. El 1 de noviembre se celebra a todos los santos y el 2 a los fieles difuntos. Entonces, el 1 de noviembre se celebraba el oficio Infesto Omnium Sanctorum y con motivo de la celebración se exponían las reliquias de todos los templos. Y era una festividad que además congregaba un gran número de personas, por lo que implicaba la exposición de las reliquias. Oye, y aprovechando para a lo mejor las personas que no estén familiarizadas, ¿en qué consiste una reliquia? ¿Cuál es la particularidad de una reliquia? ¿Por qué es importante, digamos, el culto a las reliquias? ¿O por qué fue importante el culto a las reliquias? Muy bien, pues la reliquia, la palabra en latín significa lo que queda, ¿no? Entonces, tomando una definición de la época, bueno, del siglo XVIII del Diccionario de Autoridades, tenemos que una reliquia es la parte pequeña de alguna cosa sagrada, el pedacito de hueso de algún santo o cualquier otra cosa que por su contacto es digna de veneración. Entonces estamos hablando que las reliquias son los restos de los cuerpos de los santos o los objetos que estuvieron en contacto con su cuerpo. Estos objetos eran venerados porque se creía que el cuerpo de los santos, al ser el vehículo de la gracia divina de Dios, conservaban las virtudes de sus dueños y pues eran capaces, como tú mencionaste al principio, de pues crear prodigios, de sanar, etcétera, ¿no? Entonces, estos objetos eran conservados no solo para venerar la memoria de los santos, sino también porque la sociedad creía que al poseerlos, pues obtenían beneficios físicos y espirituales por medio de pues, curaciones y otro tipo de milagros. Pues continuando con esta práctica, el origen del culto de las reliquias pues es casi que hermano con el periodo de las persecuciones de los mártires de los primeros siglos. Entonces es una práctica que durante todos los siglos se siguió observando, generó por supuesto varias controversias, pero lo que a nosotros nos interesa es que en el momento en el que se, se instaura el cristianismo en la Nueva España y se está llevando a cabo el Concilio de Trento, este concilio que tuvo una duración de 1545 a 1563, en la sesión número 25, que ya fue la última, se toca el tema de las reliquias, ¿no? Y me voy a permitir leer el fragmento donde se habla de este tema. Y instruyen también a los fieles a venerar los cuerpos de los santos mártires y de otros que viven con Cristo, que fueron miembros vivos del mismo Cristo y templos del Espíritu Santo y por los cuales concede Dios muchos beneficios a los hombres. Entonces, con esta sesión, pues, se está estableciendo que es aconsejable y es obligación también, ¿no? Instruir a los fieles sobre los beneficios de la veneración de estos cuerpos, ¿no? Por todos estos beneficios, tanto espirituales como de salud que se obtenían a través de ellos. Entonces, desde el inicio de esta práctica de venerar estos restos y también para regular su posesión, pues fue necesario clasificarlas. Entonces, realmente existen muchas clasificaciones a lo largo de la historia del cristianismo, muchos códigos que a veces cambiaban dependiendo de los concilios, pero pues para no complicarnos, nosotros vamos a considerar esta pequeña clasificación que es, nos permite identificar el nivel de importancia, bueno, todas son importantes, pero digamos que el nivel que tenían considerando su naturaleza como objetos, ¿no? Entonces tenemos que las reliquias son primarias o directas, perdón, y secundarias o indirectas. Entonces, las reliquias primarias generalmente estamos hablando de huesos, de osamentas, y las indirectas de objetos que estuvieron en contacto con estos cuerpos, ¿no? Las reliquias podían ser notables, las reliquias primarias podían ser notables
Estamos hablando de huesos de gran tamaño, el cráneo, huesos como el fémur, la tibia, el cúbito, el radio, o algún hueso que estuviera relacionado con el martirio de algún santo mártir. También podían ser notables, como las manos o los pies, bueno, los huesos de las manos o los pies. Y por último tenemos las reliquias exiguas, que son los fragmentos más pequeñitos, dientes, vértebras, etc. Y bueno, las secundarias, como les comentaba, pues podían ser objetos como telas puestas en contacto, ceras, algunos aceites que ardían, por ejemplo, en las tumbas de los mártires. Entonces, también estos objetos eran considerados como reliquias, ya que compartían los beneficios de haber estado en contacto con estos cuerpos santos. Muy bien. Oye, bueno, a ver, tenemos aquí una presentación que tú nos compartiste, ¿no? Tú me vas diciendo en qué momento vamos pasando a las siguientes imágenes. Ah, muy bien. Si quieres, avanzamos. Bueno, Siguiente, por favor. sí, el siguiente. Ok, por ejemplo. Bueno, este es el Panteón de Agripa para que los que no lo ubiquen, pues lo Claro. conozcan. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la imagen de... a ver, permíteme porque por un momentito no lo pude ver. Sí, no te preocupes. De un misal de 1772, abierto en la página precisamente donde está el oficio de todos los santos. Y pues vemos aquí un maravilloso grabado de Palomino donde efectivamente pues se encuentran representados pues varios de los santos más importantes de la cristiandad. Si gustas, avanzamos. Y aquí tenemos una pequeña muestra de esta clasificación de reliquias que les estaba mencionando. Sí. El relicario más grande que pueden ustedes observar pertenece al acervo del Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica y es una colección de fragmentos de reliquias exiguas. Luego tenemos una reliquia insigne, como el cráneo que podemos ver ahí, que pertenece al acervo de la Catedral de Puebla, o los frascos donde tenemos huesos que también pueden ser considerados como reliquias primarias. Oye, mencionaba, bueno, hace rato ya nos diste una pequeña definición sobre reliquia y ahorita mencionaste el concepto de relicario. Sí. ¿Cómo podríamos explicar a la gente en qué consiste este concepto de relicario? Muy bien, pues el relicario estamos hablando del contenedor que va a preservar las reliquias. Y este objeto es muy importante porque era el que permitía que la población venerara las reliquias. Una reliquia sin relicario no se podía presentar a veneración y por lo tanto también vamos a encontrar que las formas de los relicarios pues son muy relevantes porque tienen como objetivo pues darle mayor proyección, mayor énfasis a la reliquia. En este caso estamos observando relicarios muy sencillos. Tenemos estos frascos de vidrio criollo, que era un tipo de vidrio que se hacía aquí en la ciudad de Puebla. O tenemos, por ejemplo, el cráneo recubierto de una tela con brocado, o el relicario con reliquias exiguas, que bueno, es simplemente un tablero muy sencillo de madera, con las reliquias pues montadas sobre un fondo que permitía además visualizarlas todas a la vez, ¿no? Los relicarios además siempre iban a poseer sus identificaciones, estos pequeños como cartelitos o cédulas que servían pues para identificar el santo al que se estaba venerando. Entonces, relicarios hay de muchos tipos. No me voy a tener como en explicarles todos y cada uno de ellos, pero esto va a ser importante porque en la segunda parte de nuestra charla pues vamos a hablar de un tipo de relicario muy especial y que nos sirve también para hablar de la veneración que recibían estas reliquias, pero ya pues en el siglo XIX. Ok, muy bien. ¿Nos mantenemos todavía en esta imagen o quieres que pasemos Sí, a... sí, avanzamos, por favor. ¿Avanzamos?
Muy bien, entonces ya adentrándonos un poco más en este asunto sobre la solemnidad de Todos los Santos, como les comentaba al principio, pues esta festividad permitía que la población tuviera contacto con las reliquias. Por cuestiones de decoro, las reliquias no debían de estar constantemente expuestas y se descubrían con motivo de la fecha en la que se conmemoraba al santo o en la festividad de Todos los Santos. Y aquí en la imagen pues podemos ver la capilla de reliquias de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde se está haciendo ostentación de los relicarios que poseen. Generalmente, tanto la mesa del altar como esos pequeños compartimientos que estamos viendo en la imagen están cerrados, las reliquias y los relicarios están ocultos. Y bueno, esta es una foto que yo tomé, no sé, aproximadamente hace unos 5 años, pero pues remontándonos al periodo novohispano, pues vemos que tenemos testimonios muy interesantes como el de la Gaceta de México, donde, bueno, tenemos esta especie de informe acerca de las reliquias que se exhibían en la Ciudad de México y en específico en el 1 de noviembre de 1722. Y les voy a leer un poco el fragmento para que puedan darse la idea de todo lo que se exponían en aquella fecha. Desde las primeras hasta las segundas vísperas de la festividad de Todos Santos, se pusieron en todas las iglesias las muchas y muy exquisitas reliquias que en ellas, con toda veneración, en ricas urnas y preciosos relicarios se veneran. En la iglesia metropolitana, el cuerpo de San Primitivo, el de Santa Hilaria, 2 cabezas de las 11,000 vírgenes, de San Anastasio, de San Gelasio, etc. En Santo Domingo, la muela de Santo Domingo, el cuerpo de San Hipólito, el birrete de San Francisco Javier, un zapato de San Pío V, un libro de San Luis Beltrán, etc. Y bueno, este texto es mucho más largo y enumera una serie de reliquias presentes en otros recintos como San Francisco, San Jerónimo, etc. Y aquí hay que detenernos un poco para ver que habla de una gran variedad. No solamente nos está diciendo que había cráneos, cuerpos completos, sino también las reliquias secundarias, ¿no? Por ejemplo, el libro de San Luis Beltrán o el birrete de San Francisco Javier, ¿no? Entonces, pues esta práctica, esta festividad para la sociedad novohispana, pues daba la posibilidad no solamente de ver estas reliquias, de venerarlas y de recibir sus beneficios espirituales, sino que también, bueno, se convertía en un momento de esparcimiento a través de la venta de dulces, antojitos, etc. Y es muy curioso porque en algunos testimonios pues se menciona que hasta se llegó a prohibir la venta de alimentos y las verbenas con motivo de la fiesta de Todos los Santos, pues porque era poco decoroso, ¿no? También, esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, los devotos acudían a venerar estas reliquias porque obtenían indulgencias. Y esta práctica pues se mantuvo hasta finales del siglo XIX, como vamos a verlo en un momento más. Y bueno, ya sentándonos un poco en la ciudad de Puebla, bueno, desde la fundación de la ciudad, por la importancia de la fundación y por supuesto para consagrar una nueva iglesia, se tenía que poseer reliquias. Si gustas avanzar en la siguiente diapositiva. Por supuesto, pues la presencia de reliquias no se hizo esperar. Entonces, además de las reliquias presentes en catedral, que por supuesto tenían que estar de acorde con la importancia de la sede del obispado, pues tenemos que los conventos femeninos, los conventos masculinos también poseían reliquias tanto de sus santos titulares como de algunas otras devociones de las órdenes. Por ejemplo, tenemos que en el convento de San Francisco, de frailes franciscanos, Santa Clara y el Carmen tenían una espina de la corona de Cristo. Las monjas carmelitas de San José tenían una muela de la santa y un trozo de carne también de la santa. Y por ejemplo, en la iglesia de la Santa Cruz se veneraba un lignum crucis. Y por ejemplo, en las reliquias de la catedral,
que están presentes desde el siglo XVI, pues por mencionar algunas, tenemos un pedazo de la púrpura de Cristo, un pedazo de la cruz de San Andrés, cabezas de varios mártires, y hasta la actualidad, pues ustedes pueden visitar la capilla de reliquias de la catedral, donde en un par de cédulas que se encuentran colocadas en la reja que la cierra, se enumeran varias de las reliquias más insignes que posee la catedral y las fechas en las que antiguamente algunas se celebraban y otras que todavía permanecen vigentes. Y bueno, por supuesto, la festividad de Todos los Santos en Angelópolis no difería de la Ciudad de México y desde vísperas del 31 de octubre se descubrían las reliquias y hasta la tarde del 1 de noviembre, ya de la fiesta de fieles difuntos, se podía ganar las indulgencias visitando tanto la catedral como las reliquias presentes en otras iglesias y pues otras parroquias, ¿no? Y bueno, la vigencia de esta práctica la tenemos presente hasta finales del siglo XIX en un calendario, por ejemplo, de los que circulaban en aquella época, en este caso el calendario poblano de José María de Osorio. En 1899 se anunciaba que pues en la catedral y todas las iglesias de la ciudad se ponían a pública veneración las reliquias de todos los santos. Y aquí ya tenemos presencia de un tipo de relicario muy particular, que son los cuerpos relicario. Son objetos escultóricos elaborados en cera o en madera que muestran la imagen yacente de un mártir de los primeros siglos del cristianismo y que se destacan por la forma que tienen y porque suelen resguardar a veces hasta osamentas completas de mártires extraídos de las catacumbas romanas. La presencia de estos relicarios pues la podemos trazar o delinear desde el primer tercio del siglo XIX con la llegada de un par de reliquias que vamos a mencionar un poco más adelante, si gustas avanzar con la presentación. Entonces, este es el tipo de relicario del que vamos a hablar ahora. Ok, entonces, a ver, ¿nos definías entonces que el cuerpo relicario qué es para que nos quede claro a todos? Es un... Sí. Pues tenemos un objeto escultórico, un cuerpo yacente, bueno, que nos muestra la imagen de un cuerpo yacente, de un santo como si estuviera, de un santo mártir como si estuviera siendo observado al interior de los lóculos de las tumbas que se encontraban en las catacumbas romanas. Y pues están hechos de madera, de cera, y hay otros materiales en los que también han sido elaborados, pero los que a nosotros nos interesan en particular son los que están elaborados en cera. Entonces, aquí la reliquia no es visible en la mayoría de los casos. Los huesos estaban insertos al interior de estas piezas. Por ejemplo, el cráneo, pues lo podemos encontrar en la cabeza, que son piezas hechas de cera. Los cuerpos generalmente están hechos de tela, están rellenos y a veces también ahí en el interior tenemos los huesos. En los brazos, en los pies, a veces en los pies son visibles en las plantas. Entonces, son relicarios muy elocuentes donde nos están transmitiendo la esencia misma de la reliquia, porque estamos viendo un cuerpo reconstruido de un santo mártir. La esencia misma de la reliquia y muchas veces también la esencia misma del martirio, ¿no? Claro, claro, porque tienen estos cortes. Por ejemplo, aquí estamos viendo la imagen a San Aurelio, que tiene pues un corte en la garganta. Esta es una marca pues muy simbólica que nos manifiesta que murió por martirio, perdón. No quiere decir que de esa herida haya muerto, porque pues muchas veces los huesos no permiten hacer estudios tan profundos. Hay algunos casos europeos, sobre todo, donde sí se ha logrado identificar si, por ejemplo, el personaje falleció por un golpe en la cabeza o por un golpe en el cuello. Entonces, en este caso, pues solamente son marcas simbólicas que a nosotros digo porque hasta la fecha podemos presenciar estos relicarios, pero desde el momento en el que se elaboraban, pues tenían por objetivo transmitir que se trata de un santo mártir. Muy bien. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, por favor.
Bueno, pues para hablar ya en materia de estos relicarios y las reliquias que contienen, pues tenemos que remontarnos un poquito en la historia y hablar un poco sobre los santos mártires de catacumbas, sobre las catacumbas romanas. Y bueno, estos recintos eran los sitios de enterramiento de los cristianos de los primeros siglos. Surgieron en el siglo II y ya después con la paz de Constantino en el 313 cayeron poco a poco en el olvido porque pues ya el cristianismo era la religión oficial y las reliquias más importantes de los papas y de los mártires más célebres fueron poco a poco trasladadas a basílicas propias. Y pues ya para el siglo XVI se conservaban muy pocas memorias sobre las catacumbas y destacan, por ejemplo, la catacumba de San Pancracio, Santa Inés, San Lorenzo, que eran pues, los mártires más relevantes que habían sido originalmente enterrados ahí. ¿Y por qué razón? Pues porque las basílicas de estos santos fueron construidas sobre ellas. Y bueno, entonces pues estaban prácticamente en el olvido, a excepción de estas que estaban construidas sobre sus basílicas. Pero en el siglo XVI fueron accidentalmente redescubiertas el cementerio de los Jordanes, que después volvió a derrumbarse, pero bueno, eso motivó la exploración de estas vías catacumbales. Y en la imagen estamos viendo algunos de los estudiosos que se dedicaron a trazar las vías catacumbales, a explorar los lóculos, a levantar registro de las lápidas, de las pinturas que adornaban los muros. El primero pues fue Antonio Bocio, que bueno, aquí en la Biblioteca Palajosiana de Puebla tenemos un ejemplar. Después tenemos a Marco Antonio Boldetti en 1720 y por último a Giovanni Battista de Rossi, que es considerado pues el padre de la arqueología cristiana. Digamos que es el último de los grandes exploradores de las catacumbas y pues como mencionaba, pues todos ellos se dedicaron a estudiar las vías, a excavarlas, a levantar registro de lo que se pudo encontrar. Y bueno, en el momento en el que se redescubrieron estas vías y por supuesto las tumbas que estaban adentro de ellas, pues gracias a autores como San Jerónimo, San Agustín y Prudencio, por ejemplo, que habían hecho referencia a estos recintos, pues ellos mencionaban que estaban llenos de tumbas de mártires y que era innumerable la cantidad de mártires que estaban contenidos en dichas tumbas y todos se interpretaron como mártires de las persecuciones, ¿no? ¿Esto qué fue lo que causó? Pues obviamente que se extrajeron todas estas osamentas, siendo reliquias de santos mártires, pues esta gran abundancia hizo que comenzaran a donarse a todos los países católicos del orbe hasta que en 1881 pues se prohibió la práctica. Si gustas avanzar la siguiente. Muy bien. Obviamente, pues con tanta abundancia de reliquias, pues empezaron a surgir algunas controversias acerca pues de la autenticidad de estos cuerpos. Y por esta razón fue creada en 1667 la Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias, que era el organismo, digamos, del Vaticano que se encargaba de verificar que los cuerpos que se extraían pertenecían a santos mártires. Y en 1668, pues un año después de la creación de esta congregación, se establecieron algunos de los elementos para identificar las tumbas de los mártires. Por ejemplo, pues los podemos ver en la imagen. Tenemos las lápidas que tuvieran, por ejemplo, palmas. Recuerden que la palma es símbolo de los mártires porque es una planta que representa el triunfo. Tenemos también palomas, flechas o algún otro instrumento de martirio. Y la presencia del vas sanguinis, que es un recipiente donde se creía que se había guardado la tierra embebida del mártir, ¿no? Se creía que los cristianos recogían la sangre en telas, en tierra, y lo guardaban en estos pequeños recipientes. Y bueno, en la imagen podemos ver
algunos de los dibujos que están contenidos en la obra de Antonio Bossio y otros que están contenidos en la obra de Marco Antonio Boldetti. Marco Antonio Boldetti fue uno de los especialistas encargados de supervisar que la extracción de los cuerpos de los mártires pues fuera hecho conforme a la norma, ¿no? Otra cosa importante, si la lápida contenía el nombre del personaje, bueno, pues era un santo mártir con nombre propio, pero muchas veces no había un nombre. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues se les ponía un nombre que refiriera a alguna virtud cristiana o a veces era el nombre del papa bajo el cual se había extraído y por esta razón también se les suele llamar como santos bautizados. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lápidas. Por ejemplo, una corresponde a la de un cuerpo relicario que se encuentra en la Catedral de Puebla. Hay que destacar que estas lápidas que estamos viendo eran copias, eran reproducciones de las que se encontraban en las catacumbas romanas. Las originales se resguardaban en el Vaticano, entonces lo que se donaban, lo que acompañaba a los cuerpos relicarios, pues eran únicamente unas copias que manifestaban como testimonio que, bueno, había sido hallado bajo un nombre propio el Santo Mártir y en algunas ocasiones pues daba un poco más de información sobre su vida. Y los basanguinis, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Obviamente no se donaba el vas sanguinis tal cual se había encontrado, muchas veces estaba roto. Entonces lo que se hacía era una recreación pues un poco idealizada de pequeñas urnas doradas, por ejemplo, o con cristales como las que vemos en la imagen. Una, por ejemplo, de San Florencio en Orizaba, Veracruz, o la de Santa Cela, que bueno, inclusive ya vemos que es un recipiente metálico, pero siempre identificado con esta cédula que indica que se trata de el vas sanguinis. Siguiente, por favor. Y un elemento muy, muy importante era la auténtica, el documento oficial que avalaba la donación de la reliquia y su autenticidad. Entonces, como mencionaba hace un momento, pues esta gran ola de donaciones, pues tenía que ser controlada de alguna manera. Y para esto, pues además de la Congregación de Indulgencias y Reliquias, la entidad que se encargaba de avalar las donaciones era el cardenal vicario de Roma y pues la custodia de las santas reliquias. Y esto fue a partir de 1672. Entonces vemos que para poder, digamos, donar una reliquia, se tenía que emitir este documento, que es el que estamos viendo en la imagen, donde tenemos el nombre del vicario general de Roma, en este caso, tenemos reliquias donde cambia constantemente el nombre porque, bueno, iba de acuerdo a qué personaje estaba como cardenal vicario. Y en este documento también encontramos el año en el que se había extraído la osamenta del mártir de las catacumbas, el cementerio de donde se había extraído y, por supuesto, el papa que había ordenado la extracción. Y a veces se encuentran otros detalles, por ejemplo, el nombre del personaje al que se le estaba donando la reliquia o las condiciones materiales en las que se entregaba. Por ejemplo, si era un cuerpo completo, pues se indicaba en la auténtica, o si era un cuerpo, o si eran fragmentos de un cuerpo también, o si estaban, por ejemplo, ornamentados de alguna manera. Y bueno, esto es un documento importantísimo porque para poder saber los datos de las donaciones de estos cuerpos relicarios, pues la auténtica es el documento base. Entonces, se donaba esta reliquia y por supuesto que no cualquiera podía costear o solicitar que se le donara. Entonces tenemos que, ¿quiénes podían pedirla?
pues personajes ilustres que pudieran costear no solo el arreglo, sino el traslado. Estamos hablando tanto de personajes civiles como personajes que tuvieran cargos eclesiásticos, obispos, arzobispos, etcétera. Y por supuesto que se les entregaba con este documento, porque era la manera de asegurar que estaban recibiendo una reliquia avalada por el Papa. También es importante señalar que la auténtica contiene el decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 11 de agosto de 1691. ¿Por qué es importante este decreto? Porque es el que otorgaba permiso para que el donante pudiera conservar la reliquia, donarla a otros, exponerla y colocarla a la pública veneración de los fieles en cualquier iglesia, oratorio o capilla. Y pues aquí en la Nueva España hay muchos casos de personajes, por ejemplo, civiles que donaban estos cuerpos relicarios tras su muerte a un convento o a la catedral del lugar donde habitaban. Entonces, esto quiere decir que uno podía disponer de la reliquia de manera oficial, a partir de este decreto, para exhibirla a veneración, para donarla o para conservarla. Y bueno, ¿qué era lo que sucedía una vez que llegaba la reliquia desde Roma hasta, por ejemplo, aquí en la Nueva España? Pues una vez que arribaba, y teniendo la auténtica, por supuesto, a la mano, pues tenía lugar una ceremonia de reconocimiento que debía ser hecha por el obispo local, y este reconocimiento se hacía de acuerdo a las recomendaciones tanto del Concilio de Trento, del que ya hablamos hace un momento, como del Cuarto Concilio Lateranense, donde señala que aunque vengan aprobadas, o sea, que tuvieran la auténtica, no se podían exponer a la pública veneración hasta que el obispo las examinara. Y de esa manera pudiera ver que lo que está recibiendo es lo mismo que se enviaba desde Roma. Siguiente, por favor. Y bueno, por supuesto que estos cuerpos relicarios hicieron gran presencia en México. Aquí en este mapa pues les muestro algunas de las ubicaciones que hasta el momento tengo detectadas. La cantidad de ejemplares varían mucho de estado a estado, pero Puebla es uno de los estados que más cantidad de cuerpos relicarios tiene en su territorio y sobre todo en la ciudad de Puebla. Tenemos un gran número. Tenemos un total de 14. 14, ok. 14, aunque, como yo les comentaba hace un momento, esta investigación yo llevo ya varios años desarrollándola y por lo tanto he seguido encontrando evidencia de otros ejemplares. Estos, bueno, yo los voy a dar a conocer en futuras publicaciones, pero esto es interesante porque muchas veces, al ser piezas que actualmente algunas ya no tienen devoción, pues están guardadas o están ocultas, se pierde la memoria de su presencia y años después surgen, salen a la luz nuevamente. Entonces, este es un trabajo de campo muy arduo y pues yo pienso que poco a poco van a empezar a salir más, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla ya hay 2 ejemplares más identificados y bueno, en su momento pues les daré a conocer la noticia. Muy bien, ahora estaremos muy, muy al pendiente. Entonces, Sí. este es más o menos el mapa de los lugares donde todavía hay evidencias de estos cuerpos relicarios en México, ¿no? Y Así para es. Puebla, todos están en catedral, la mayoría están en catedral. Bueno, si gustas avanzar a la siguiente. Ah, perfecto. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver la ubicación de los ejemplares conocidos hasta el momento. Obviamente no estoy incluyendo los que todavía estoy trabajando. Bien. Pueden ver que la gran mayoría está en la catedral, pero también hay presencia en conventos femeninos, en conventos, perdón, y en parroquias. Aquí vemos, por ejemplo, la parroquia de San José y tenemos la iglesia de Santa Catalina de Siena, la de la Purísima Concepción y de Nuestra Señora de la Soledad, que eran conventos femeninos. Y pues también aquí les puse los nombres para que pues
digo, de muchos el nombre es recuperado de documentos, otros pues, si el público los visita, pues no tienen un letrero tal cual, entonces para que sepan cuáles son los que se encuentran en cada recinto. Y bueno, el material de elaboración, pues vemos que hay varios en cera y también hay algunos otros de madera. Siguiente, por favor. Y bueno, ya deteniéndonos en algún caso en específico, pues tenemos a San Satrapio y a San Herculano, que son los que estamos observando en la imagen, que son mis ejemplos favoritos porque tienen todas las características de cómo debía de ser una donación de estos cuerpos relicarios. Fueron donados por el Papa Gregorio XVI, cuyo gobierno abarcó de 1831 a 1846, y se los donó a el obispo Francisco Pablo Vázquez, que bueno, esta es una historia un poco larga. Les voy a compartir nada más así brevemente. Bueno, Francisco Pablo Vázquez viajó a Roma como representante de la Iglesia mexicana. Es considerado como el primer ministro plenipotenciario. Bueno, es un gran personaje. Tenemos, por ejemplo, el trabajo del doctor Sergio Rosas, a quien le mandamos un cariñoso saludo, que ha estudiado a este personaje. Entonces, mientras Francisco Pablo Vázquez estaba en Roma, parece ser que solicitó al Papa la donación de estos mártires. Y bueno, hay toda una serie de eventos acerca de su adquisición, pero finalmente cuando él regresa ya a México, ya nombrado como obispo de la sede angelopolitana, él arregla, digamos, su traslado, no se los trae consigo, y estos mártires pues llegan por vía marítima a la ciudad de Veracruz, donde estuvieron atorados un rato. Esta documentación la dio a conocer el doctor Sergio Rosas. Y bueno, estuvieron un tiempo ahí atrapados, digamos, y llegan finalmente a la ciudad de Puebla en 1833, más bien entre 1833 y 1834, y estaban en muy mal estado. Se les manda a reconstruir con un artista de la cera de aquí de la ciudad de Puebla, y empiezan a peregrinar por todas las iglesias de la ciudad, en específico a las iglesias de los conventos femeninos, y finalmente pues llegan a la catedral, que es donde actualmente se conserva. Y ambos, como pueden ustedes observar en la imagen, pues tienen su auténtica, tienen este documento exhibido al interior de las urnas, que es el que se encuentra detrás de sus cabezas, digamos. Y gracias a ese documento, pues podemos saber un poco más de ellos. Ambos fueron donados por el cardenal vicario Plácido Zurla. La auténtica indica que fueron reconstruidos en cera y vestidos como un noble romano, que es el caso de San Herculano, y como un noble militar romano, que es el caso de San Satrapio, que es el que se encuentra arriba. Como las osamentas de Catacomba, pues se consideraba que eran santos mártires de los primeros siglos, siempre van a ir vestidos a la romana, que es como se menciona en las auténticas, como un militar o como un noble, y en el caso de las mujeres, como matronas romanas. Y dentro de los elementos que también podemos ver aquí en la imagen está el basanguinis, en ambos casos, como ustedes pueden ver. Y las lápidas, esas casi no se aprecian, pero se encuentran, digamos, detrás de los pies. Y en ambos casos son santos de nombre propio. Es decir, que en las lápidas dice, bueno, San Herculano, y San Satrapio igualmente, ¿no? Y pues entonces en este par de casos pues tenemos toda digamos, todos los puntos que se requerían para avalar estas donaciones, ¿no? Tenemos un par de osamentas extraídas de
de las catacumbas romanas. Ambos cuentan con su lápida, con nombre propio, ambos tienen su basanguinis, fueron donados a un personaje ilustre, en este caso pues el obispo Francisco Pablo Vázquez, por supuesto para la sede angelopolitana, cuentan con sus auténticas que nos permiten conocer todos estos datos y finalmente pues fueron colocados en las mesas de los altares de San José y de San Miguel, que fueron diseñados por el artista José Manso y Jaramillo durante la renovación de la catedral. Y luego, estas reliquias yo creo que tienen una importancia que hasta el momento no se ha mencionado. Es que pienso, a partir de una serie de cuestiones en las que estoy trabajando en este momento, que la llegada de este par de cuerpos relicarios sentaron el precedente para que durante el siglo XIX se solicitaran más donaciones de cuerpos relicarios a la ciudad. Y el hecho de que hayan estado presentes en los conventos femeninos, yo creo que esta fue una cuestión que motivó a sí mismo a las monjas a solicitar la donación de alguno de estos cuerpos. Y bueno, siguiente, por favor. Aquí les comparto, por ejemplo, en una composición, algunos de los que se encuentran en la catedral. Bueno, de hecho son los 9 en total. Y bueno, tenemos a Santa Pacífica, San Floro, San Florencio, San Clemente, San Herculano, San Satrapio, San Pío, Santa Reparata y San Aurelio. Algunos están hechos en madera, son posteriores. Por ejemplo, el caso de San Clemente, que era las reliquias de San Clemente ya estaban en la catedral desde desde principios del siglo XVIII, y yo pienso que con la renovación de la catedral pues se intentó uniformar un poco algunas de las reliquias y se mandó a hacer este cuerpo. Y bueno, no es en sí un cuerpo relicario traído de Roma, pero es este mismo tipo de contenedor, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos a Santa Cela, que está presente en la iglesia de la Purísima Concepción en Puebla. Y bueno, para dar una muestra de la veneración que alcanzó en su momento, pues está esta litografía de la santa, donde la vemos pues exactamente igual a como se encuentra en la actualidad, con excepción de algunos elementos que adornan su urna, pero está presente el basanguinis y pues tenemos la imagen de la mártir. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos otro ejemplar, este es San Teodulo en la Iglesia de la Soledad. Ya está hecho en madera, es una escultura de vestir. Esto quiere decir que pues está diseñado para recibir ropas, ¿no? Siguiente. Si gustas, mejor nos regresamos al anterior. Y bueno, con motivo del tema que estábamos tratando hace un momento sobre la festividad de Todos los Santos, pues algunos de estos cuerpos relicarios eran mostrados en fechas propias. Por ejemplo, si gustas regresarte unas cuantas diapositivas. Una más. Ahí. Una más, por favor. No, siguiente. Siguiente. Ahí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para el año de 1899, el calendario de Osorio que les comentaba menciona que en Catedral se expone el 29 de enero la reliquia de San Herculano. O el 6 de febrero, la reliquia de San Satrapio. Luego tenemos, por ejemplo, el 19 de febrero en la iglesia de Santa Catalina se exponía la reliquia de San Opio, que bueno, no les puse una imagen, pero está en la lista que vimos hace un momento. Y si gustas avanzar otra, por favor. Otra más. Santa Cela, por ejemplo, se ponía a exhibición el 5 de octubre y se descubría toda la octava. Muy bien. En conjunto,
todos los que, como se pueden dar cuenta, no todos cuentan con una fecha en la que se ponían a pública veneración, pero con motivo de la solemnidad de Todos los Santos, desde la tarde del 31 de octubre se descubrían. Y así lo manifiesta, pues nuevamente, estos calendarios, ¿no? Muy bien. Cabe señalar que, bueno, las reliquias se ponían a pública veneración por ser, por supuesto, la solemnidad, y también se hacía con normas de decoro. Por ejemplo, con 2 velas durante la exposición o más, ¿no? Esto era una señal de reverencia y debido a su carácter sacro. Y pues, digo, no sé, podríamos remitirnos un poco a estas épocas en las que pues no había electricidad. El espectáculo que debió de haberse podido presenciar en las iglesias, pues creo que ha de haber sido pues bastante impresionante, ¿no? Y bueno, en la actualidad en la ciudad de Puebla, pues muchos de estos cuerpos relicarios se pueden visitar todo el año porque están ahora actualmente expuestos. Y, pero otros, por ejemplo, los de catedral, todavía conservan esta cuestión del decoro y solamente son descubiertos el 1 de noviembre en la festividad de Todos los Santos. Y pues hasta la actualidad yo creo que forma parte de una de las actividades pues identitarias de la ciudad, ¿no? El primero y 2 de noviembre, que bueno, hay una gran cantidad de actividades y la gente todavía acude a catedral a visitar y a venerar las reliquias, y en este caso por los cuerpos relicarios, que son todos abiertos, pues es una experiencia realmente interesante pues para conocerlos y acercarnos un poquito más al patrimonio religioso de nuestra ciudad. Claro, claro. Oye, hace un momento me comentabas que tenías otras imágenes que querías compartir desde tu computadora. ¿Esas no las vemos ahorita? ¿O? Sí, sí, sí. Remitiéndome un poquito al motivo de esta serie de charlas, Ujú, en las que el objetivo pues es compartir el patrimonio que ujú. tenemos en nuestra ciudad, mm, pues cabe señalar que este tipo de objetos nos permite, al momento de estudiarlos, nos permite comenzar a establecer puentes. ¿A qué me refiero? Ya que son objetos que provienen de Roma, es posible empezar a trazar, como decía, unos puentes con donaciones de la misma época Ok, ajá, y de piezas que podríamos considerar hermanas de las que tenemos aquí en la ciudad de Puebla. ujú, Entonces, pues me gustaría compartirles algunas de estas piezas que forman parte de la investigación que estoy realizando, ujú, para que pues nos demos un poco más la idea de que esto era un fenómeno global en la época. ujú, Por un lado estaba Francisco Pablo Vázquez solicitándola, ujú. pero por otro estaba un obispo italiano solicitándola, por otro un clérigo francés. Entonces les voy a compartir algunas imágenes y a platicar un poco de estos casos, pues con el objetivo de compartirles esta reflexión acerca pues de nuestro patrimonio, que por supuesto, siendo objetos que están en nuestra ciudad y en nuestros recintos históricos, son importantes para nosotros porque tienen una significación, pero también tienen un valor patrimonial Claro, claro. que pues básicamente ya está trascendiendo las fronteras de nuestro territorio, ¿no? Es entender que no es un fenómeno aislado, ¿no? Que el Exacto, patrimonio que tenemos nosotros siempre tenemos que ponerlo a dialogar, ¿no? Dentro del exacto. contexto en el cual se produce. Entonces creo que, oye, va a ser muy rico entonces ahorita que nos muestres esto. A ver, pues vemos las imágenes. Muy bien. A ver, permíteme. Ok. Bueno, pues estamos hablando entonces de esta idea de poner a dialogar Ujú, estas manifestaciones. Y bueno, la donación de los cuerpos relicarios, si bien empezó, bueno, más bien la donación de los santos mártires de Catacumba empezó desde el siglo XVI, la aparición de esta variante de relicario, pues la podemos rastrear un poco más
pegada al siglo XVIII. En específico, hay un papa que comienza a hacer estas donaciones masivas a partir de imágenes que podríamos decir ya están estandarizadas, y es el Papa Pío XVI, que gobernó de 1775 a 1799. Él fue el que empezó, digamos, ya a donar de manera global estos mártires con una imagen que los distinguía de otras donaciones. No es el caso de los que estamos viendo en este momento, pero sí quería compartirles, pues, que tienen un antecedente las piezas que estamos observando en este momento. Y los que vemos en la imagen corresponden a otro papa que también tuvo mucho interés en la donación de estos mártires, sobre todo por el contexto en el que estaba sucediendo, y es Gregorio XVI, que gobernó de 1831 a 1846. En específico, pues tenemos que el cardenal vicario Plácido Zurla es quien firma gran cantidad de estas donaciones, y después su sucesor, Carlo Descalchi, él también firma muchas de estas donaciones. Y estas son algunas de las muestras de las donaciones de estos vicarios. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen a San Herculano, a quien ya conocemos de la Catedral de Puebla, como les platicaba hace un momento. Y luego tenemos a San Primo, que se encuentra el que le sigue, digamos, en la imagen. A San Primo lo extrajeron de la misma catacumba que a San Herculano en 1832, un año después de que extrajeron a San Herculano, y fue destinado a la población de Casabasciana, Italia. ¿Quién solicita esta donación? Un sacerdote jesuita, Silvestro Jacopucci, que de su propia bolsa costeó esta donación. El pobre se murió en el proceso, entonces el proceso lo siguió su hermano, y de este mártir en particular, por ejemplo, hay una relatoría, bueno, un pequeño relato de cómo fue su llegada, que fue publicado pues en un periódico de la época, donde decía que la gente, vaya, se deshacía de lágrimas porque había llegado el mártir y durante 3 días estuvo a pública veneración, y la gente lloraba y cantaba y bailaba, o sea, grandes muestras de devoción, ¿no? Luego tenemos a San Vitaliano, que es el que vemos debajo de San Herculano. San Vitaliano en su auténtica dice que era un niño de meses. Entonces es un cuerpo relicario muy chiquito. Y a San Vitaliano también lo donaron a una ciudad italiana, a Stresa, en 1833. Y este caso es bien interesante porque fue donado del Papa directamente a una mujer, Ana María Bolognaro, que era de una familia noble de la ciudad y que tenía un gran celo católico. Entonces, hizo una gran cantidad de trabajos de caridad. Inclusive, perdón, ella donó a San Vitaliano a la iglesia local de Stresa, y ella mandó a hacer su altar. Y en este caso el Papa se lo donó a esta mujer porque estamos hablando de este periodo conocido en la historia italiana como il Risorgimento, el Resurgimiento. Perdón si lo pronuncié mal. y entonces empiezan pues este proceso de la búsqueda de la nación, del sentimiento nacionalista de lo que significa Italia y la unificación de las regiones que lo conformaban. Dentro de esas revueltas, por ejemplo, los cardenales tuvieron que huir de la ciudad de Roma y fueron acogidos en Stresa por esta mujer. Y entonces el Papa, al hacer la donación, dice la historia, que se lo donó como agradecimiento por su celo católico, por la defensa del clero,
Y entonces, para que Estresa fuera considerado como un territorio más regado por la sangre de este mártir, ¿no? Bendecido por la sangre de este mártir. Y el último caso del que les quiero platicar hoy, pues tenemos a Santa Victoria, que se encuentra en Francia, en una población que se conoce como Siete Fuentes. No se los digo en francés porque me va a salir peor la pronunciación. Y bueno, esta también fue donada por un sacerdote en 1836. Entonces, tenemos como toda una gran variedad de casos que son hermanos, porque fueron donados en el mismo periodo de tiempo, más o menos, por el mismo papa, diferentes situaciones en cuanto al tipo de donación o al solicitante, pero vemos cómo sí tienen todo esto en común, ¿no? Toda esta cuestión, no solo la cuestión material, sino la cuestión del contexto, ¿no? Pues México se encontraba en este momento en el que pues apenas se estaba delineando como Estado moderno, ¿no? Y me parece pues importante, como dices, establecer el diálogo. Ya para terminar nada más con esta reflexión, les quiero compartir otras imágenes de otras piezas que también son hermanas, para que pues se den cuenta que realmente tenemos aquí en Puebla una reliquia, sí, un mártir de catacumba romana, pero, ay, permíteme tantito, a ver, ¿sí se ve en la imagen? Sí, perfecto, será muy bien. Ok, a ver. Entonces, si tenemos estas reliquias que tienen un origen romano, de las catacumbas romanas, son piezas que viajan y son piezas que se resignifican en los territorios en los que llegan. Porque muchos de estos ejemplares ya no poseen devociones propias. Algunos han perdido, sobre todo los casos franceses, han perdido esta aura de sacralidad. En la imagen estamos viendo a... ay, permíteme tantito. En la imagen estamos viendo a Santa Felicidad en Montigny-le-Ganelon, en Francia. Y son piezas que a veces se conservan por su calidad como objetos patrimoniales y artísticos, pero que ya no poseen una devoción en sí. Y algunos ya, por ejemplo, pues no han resistido el paso del tiempo y por esta pérdida de su significación patrimonial o sacra, pues no se conservan, ¿no? En este caso, Santa Felicidad todavía goza de devoción, no tan importante como la que tuvo en su momento, pero si nosotros observamos inclusive esta imagen es de una estampa que todavía circula. Les voy a compartir otra imagen. Y este es un ejemplo. ¿Sí se vio el cambio? No. A ver. Muy bien. En este caso tenemos a Santa Teleucania en Morro de Alba, es una ciudad italiana. Creo, Monse, que estamos viendo, es la misma que anteriormente. ¿Es la misma? Sí. A ver. ¿Ya se ve? Y no, nos regresa otra vez a la misma, ¿no? Ah, entonces me equivoqué yo, perdón. Esta es Santa Teleucania de Morro de Alba y... Aquí está ya. ¿Sí cambió? Ajá, sí, ya. Feliz y perfecto. Esta es Santa Felicidad de Francia, bueno, de Montigny-le-Ganelon en Francia. Esta es la que todavía tiene devoción actualmente. Y ahora regresamos a Santa Teleucania. Sí, Santa Teleucania, que está en Morro de Alba, en Italia. Y este es un ejemplar que se conserva en su iglesia. De hecho, la capilla se llama Capilla de Santa Teleucania.
pero su devoción ha decaído mucho. Se conserva, por supuesto, pero digamos que no tiene la fuerza que tuvo en el momento en el que se donó a la ciudad. Entonces, nosotros en Puebla tenemos ejemplares que algunos todavía gozan de devoción, otros están resguardados y por lo tanto es más difícil que la gente tenga acceso a ellos, pero todos los tenemos, digamos. Todos se pueden visitar, todos se conocen, todos se conservan y nos hablan pues de esta práctica que, como les mencioné, pues se remonta al siglo XVI y con más fuerza en este tipo de contenedores en el siglo XIX, quizá ya han perdido un poco de vigencia en la actualidad para la feligresía, pero para nosotros como estudiosos, como público, pues nos hablan de un fenómeno bien interesante del que forma parte de nuestro patrimonio y del que también es nuestra obligación no solo conocer, sino también preservar. Claro, claro, claro. Sí, no, y mira, para nosotros, bueno, muchas gracias por haber aceptado esta charla, que la verdad fue deliciosa, porque además nos muestras algo que yo he insistido mucho en este ciclo desde conversatorio con los especialistas, y es que para poder entender el patrimonio se tiene que demostrar que hay investigación detrás, ¿no? Para poder conseguir precisamente la finalidad de divulgar, ¿no? Los distintos referentes patrimoniales que tenemos en Puebla. Creo que un aspecto esencial es precisamente dar a conocer los trabajos que los investigadores están haciendo. Entonces, este es un tema que hemos tenido tú y yo la oportunidad de dialogar en otros momentos. Yo sé perfectamente la pasión que implica para ti estudiar estas temáticas y que además nos permita ver, y creo que eso es algo muy importante, que para poder entender el patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? Hay que establecer muchísimos puentes de conexión, ¿no? Tanto temporales, ¿no? Estábamos viendo los primeros mártires del cristianismo, nos fuimos hasta el siglo XIX, entendiendo perfectamente la importancia de la época novohispana, pero lo último que tú nos mostraste también, que es un fenómeno global, ¿no? Que hay que estar constantemente viendo estos diálogos, estas relaciones que se van suscitando con relación a los objetos patrimoniales, y eso solamente se puede hacer a partir de los trabajos de investigación. Entonces, pues, Montse, te agradezco muchísimo, e insisto, la oportunidad de dar a conocer un poquito de tu trabajo, ¿no? Que es vasto. También invitar a la gente a que lea la revista Cuetlaxcuapan. El hecho de tener esta conversación se dio a partir de un artículo que publicaste en la revista Cuetlaxcuapan, precisamente sobre la festividad de Todos los Santos y los cuerpos relicarios, que la gente ahorita, bueno, de aquí en lo que circula en físico, bajo la nueva Sí. modalidad, que descargue la revista, que lea un poquito el trabajo que tú nos compartiste. Y pues, insisto, nada más darte las gracias y pues bueno, pues cuando tengamos otra oportunidad de dialogar, porque se quedaron muchísimas preguntas en el aire, ¿no? Entonces, pues muchísimas Claro. gracias. No, pues muchísimas gracias a ti y a la gerencia por la invitación. Invitarlos a seguir descargando la revista Cuetlaxcuapan, donde aparece este artículo, donde podrán conocer un poquito más de la charla. Y también si tienen más dudas o comentarios, me pueden encontrar en academia.edu. Ahí están varios de mis artículos publicados acerca del tema. O me pueden escribir un correo, también en mi perfil de academia pueden encontrar el contacto. Y pues muchísimas gracias a todos y pues sigan sintonizando este programa de conversaciones. Historias, perfecto. Historias, paisajes e imaginarios. Pues bueno, Historias, paisajes e imaginarios. nos vemos en una siguiente sesión y hasta la próxima. Sí, Bye. hasta la próxima. Adiós.